Hola, apreciados estudiantes, vamos ahora con la segunda parte de los sistemas de numeración. El día de hoy hablaremos del sistema de numeración romano. Por favor, tomen nota muy atenta de todo lo que vamos a explicar el día de hoy. Bien, como ya lo habíamos mencionado en la actividad anterior, para poder hacer uso de un sistema de numeración debemos aprender sus símbolos y sus reglas. Es de esta manera como en toda la humanidad y en las diferentes culturas se utilizan diferentes sistemas de numeración. Empecemos con el sistema de numeración romano, pero antes hablemos un poco del Imperio Romano para que entendamos de dónde viene este sistema de numeración tan importante. El Imperio Romano se da en la Edad Antigua, cuando Roma era gobernada por una sola persona a la que llamaban emperador. A esta persona le daban todos los poderes, político, administrativo, religioso y militar. Y se daba lo que conocemos como monarquía absoluta o dictadura. Así Roma, en cabeza de su emperador y con ayuda de sus ejércitos, empieza a dominar las ciudades más cercanas hasta extenderse por gran parte de Europa, el norte de África y el oeste de Asia, y logra convertirse en el imperio más grande de la antigüedad. A medida que Roma iba conquistando nuevas ciudades, además de someter a los pueblos a su mandato, también enseñaban sus costumbres, su religión, su lengua, su escritura y por supuesto su sistema de numeración. Aunque el Imperio Romano desapareció, Roma sigue siendo una de las ciudades más importantes del mundo y muchas de sus enseñanzas permanecen aún en la actualidad. Por ejemplo, nuestra lengua maravillosa, el español o el castellano, es una evolución del latín, que era la lengua que ellos hablaban. Y aún seguimos utilizando los números romanos en muchos contextos. Por ejemplo, los habrás visto en los libros para nombrar siglos. Ahora sí hablemos puntualmente del sistema de numeración y vamos a comenzar por sus símbolos. Sus símbolos son 7, como los puedes ver aquí: la I, la V, la X, la L, la C, la D y la M. Es importante que los aprendas de memoria y que recuerdes muy bien cuál es su valor correspondiente en el sistema decimal. Así podrás leer y escribir fácilmente números romanos. Cuando veas una C, comprenderás que equivale a 100, cuando veas una X, comprenderás que equivale a 10 y así con todos los símbolos. Cuando debemos representar un número que corresponde directamente con uno de los símbolos que estamos viendo, es muy sencillo, solamente reemplazamos por el símbolo y ya está. El asunto y lo que vamos a aprender hoy es cómo podemos representar otros números diferentes utilizando combinaciones de estos símbolos. Para poder realizar estas combinaciones debemos aprender muy bien las reglas del sistema de numeración. Pero antes de verlas con detenimiento, yo quiero que recuerdes muy bien lo siguiente, pon mucha atención. Siempre que vayas a representar un número en romano, vas a buscar el mayor de los símbolos que están antes del número que deseas escribir. En otras palabras, el mayor de los menores, ¿vale? Y con este empiezas a combinar los demás que hagan falta hasta completar el número, siempre verificando que se cumplan todas las reglas. Si alguna de las reglas no se cumple, entonces no deberás coger el mayor de los menores, sino que trabajarás con el símbolo que sigue al número que deseas representar. Los números romanos siempre se leen y se escriben de izquierda a derecha y normalmente los escribimos sumando los símbolos, pero vamos a ver que en algunas ocasiones es necesario restar. Miremos el siguiente ejemplo. Si deseo escribir el número 13, uso la X, que es el mayor de los menores, y busco cuánto me falta para poder completar el 13. ¿Cuánto me haría falta? Serían 3, ¿cierto? Entonces busco cómo podría representar el 3 utilizando los símbolos que restan, que están hacia atrás. ¿Con qué símbolo podríamos formar el 3 si yo puedo sumar los símbolos hasta lograr el número? El 5 obviamente no me sirve, así que utilizar la I, ¿cierto? Que equivale a 1. Si yo pongo 3 veces la I, entonces habré conseguido el número 3, que es el que me hace falta para formar el 13. Luego se los adiciono, los pongo adelante de la X y en ese momento estaré formando el número 13, porque 10 más 1 más 1 más 1, o sea más 3, me va a dar 13. Pero resulta que hay números que para formarlos no necesitan que se adicione, sino que se reste. Entonces, miremos este ejemplo. Si yo quiero escribir el número 40, no podría aplicar lo que acabo de ver, porque si lo hago, el número menor que me sirve sería la X, ¿cierto? Entonces, debería yo escribir XXXX y así estaría sumando 40, es cierto, pero no se cumplen las reglas, que ya las vamos a ver. Así que en este caso, cuando alguna de nuestras reglas no se cumpla, lo que debemos hacer es
escoger el símbolo siguiente al número que necesitamos escribir. En este caso, el número siguiente o el símbolo siguiente que me sirve para representar el 40 sería el 50. Como el 50 es más grande que 40, entonces ya no debería sumarle para formar el número que necesito, sino que debería restarle. ¿Cuánto le debería yo restar a 50 para que se forme o se pueda escribir el número 40? Debería restarle 10 y ese es un símbolo que está claramente allí. Así que entonces a la L le vamos a anteponer la X para decir que se reste ese 10 y de esta manera formaríamos el número 40. Entonces cuando necesitamos que un símbolo se adicione a otro lo ponemos a la derecha y cuando necesitamos que el símbolo se reste lo vamos a poner a la izquierda. Teniendo presente esto que acabamos de mencionar, ahora sí vamos a ver cada una de las reglas. La primera nos dice que siempre que tengamos dos símbolos distintos debemos observar en dónde se encuentra el menor para según eso sumarlo o restarlo. Si el símbolo de menor valor se encuentra a la derecha lo vamos a sumar. Miremos estos ejemplos. Acá tenemos la X y la Y. Claramente el símbolo menor está a la derecha, así que esta representación equivale al número 11, porque 10 más 1 me da 11. Aquí quiero que nos detengamos un momento. Cuando nosotros vemos un número romano, no podemos decir XY, ¿cierto? Como lo dije inicialmente. No, debemos inmediatamente hacer la conversión para saber a qué número equivale. Entonces, en un ejemplo como el que tenemos en este momento, no vamos a leer XY, sino que vamos a leerlo 11. En el siguiente ejemplo tenemos el número 6, que sería el resultado de sumar los símbolos del 5 y del 1. Si encontramos los símbolos de L, el número representado sería el número 550. Y si queremos escribir el número 1500, tendríamos que usar los símbolos MD, porque 1000 más 500 nos daría 1500. También podemos combinar símbolos grandes y pequeños. Por ejemplo, aquí el número 510 lo escribiríamos DX. Y así escribiríamos el número 1001. Ahora veamos qué pasa si el menor está a la izquierda. En este caso lo vamos a restar. Observemos los siguientes ejemplos. Miren que acá el símbolo menor está a la izquierda. Por lo tanto, para poder encontrar el valor del número romano, tendremos que restar el valor de los símbolos. Asimismo, cuando vayamos a escribir un número y necesitemos que un símbolo se reste de otro, ese símbolo debe ponerse entonces a la izquierda. Y obviamente debe ser menor que el símbolo del que deseo restarlo, es decir, del símbolo que le sigue. Y mucha atención con la siguiente regla. Los símbolos del 1, el 10 y el 100 en el sistema romano, ojo, solo pueden restarse una vez. Y, mucha atención, solo pueden restarse de los dos símbolos siguientes. ¿Cómo así, profe? Entonces miremos bien lo que nos dice esta regla. El 1 solo puede restarse del 5 y del 10. Ojo, solo lo podrán escribir entonces antes de un 5 y antes de un 10. ¿Listo? El 10 solo se le puede restar al 50 y al 100. O sea que solo lo vamos a poder escribir a la izquierda de 50 y de 100 para que se reste. Y el 100 solo se puede restar del 500 y del 1000. Es decir que no nos vamos a encontrar, por ejemplo, con que para escribir el número 999 cogemos la M y ponemos a su izquierda una I para que el 1000 se reste con el 1 y me quede el 999. No, porque la regla es muy clara y me dice que el 1 solo se lo puedo restar al 5 y al 10. Pasemos a la siguiente regla. Ya habíamos hablado de que si queremos que un símbolo se adicione, lo debemos poner a la derecha. Ojo, eso lo podemos hacer con cualquier símbolo. Cualquiera que pongamos va a adicionarse. Pero resulta que los símbolos 1, 10, 100 y 1000 se pueden poner más de una vez y máximo hasta 3 veces. Contrario a lo que pasa con los demás símbolos, con el 5, con el 50 y con el 500, que solo pueden ponerse a sumar una vez. Ahora pon atención a los siguientes ejemplos y dime cuáles serían correctos según la regla. Muy bien, este sería el resultado. Y vamos con nuestra última regla. Esta regla nos dice que para los números mayores que 3999 debemos utilizar una línea horizontal sobre el número, lo cual va a equivaler a multiplicar este número por 1000, que es lo mismo que aumentar 3 ceros o 3 posiciones más a ese número. Veamos este ejemplo. Acá estoy escribiendo el número 4. Si sobre el símbolo romano pongo una línea horizontal, esto va a equivaler a que ese número 4 se multiplica por 1000, es decir que formaría el número 4000. Y si pongo una línea más,
equivaldría a que el 4000 se multiplica por 1000, es decir que se formaría el número 4 millones. ¿Y cómo formaríamos el número 15.000 millones? Miremos, escribimos el número 15. Si pongo una línea sobre él, estaríamos escribiendo el número 15.000. ¿Qué debería hacer ahora para completar 15.000 millones? Pues bien, lo que debemos hacer es escribir una línea más sobre el 15 para completar 15 millones y una línea más para completar 15.000 millones. Recuerda que cada línea equivale a multiplicar el número por 1000. Muy bien, hemos terminado todas las reglas y ya conocemos todos los símbolos. Con las reglas y los símbolos completos podemos entonces empezar a escribir y a leer números en sistema romano. Veamos algunos ejemplos. Acá tenemos el número 212, vamos a escribirlo entonces en números romanos. Para esto vamos a ir analizando cada una de las cifras para ver cuál es el valor absoluto de ellas, es decir, el valor real que tiene cada cifra dentro del número. Observen que hay dos cifras que son el dígito 2. El 2 que encontramos más hacia la izquierda tiene un valor de 200, ese es su valor absoluto. El valor real de esa cifra en el número es 200 unidades, mientras que el 2 que encontramos al final equivale a 2 unidades. Entender esto es fundamental para poder escribir este número en sistema romano. Y cada vez que vayas a hacer este tipo de conversiones debes analizar lo mismo, ver cada cifra qué valor absoluto tiene. Adicionalmente debes tener presentes los símbolos, como ya te lo había dicho debes tenerlos de memoria. Por ahora los vamos a poner acá a un ladito de la pantalla para que podamos verlos más fácilmente. Ahora pasemos al número y vamos a ir viendo cifra por cifra cómo vamos a hacer la conversión. Comencemos con la primera cifra que es el 2, que como ya mencionamos tiene un valor real de 200. Vamos a nuestros símbolos y debemos buscar entre los menores que 200 cuál es el símbolo mayor y encontramos que es el 100, la C. Entonces escribimos C. Sabemos que para que a partir de el 100 podamos llegar a 200 pues deberíamos aumentar otro 100. Entonces escribimos doble C. Aquí tendríamos el número 200 y estamos cumpliendo todas las reglas que ya mencionamos. Vamos ahora con la siguiente cifra que es el 1. En esta posición en la que se encuentra el 1 en realidad equivale a un 10. Este es muy sencillo, ¿cierto? Porque es uno de los símbolos. Entonces simplemente reemplazamos por ese símbolo. Y para finalizar vamos con la última cifra que es el dígito 2. Buscamos entre los símbolos y el símbolo menor que nos sirve para poder representar un 2 sería el 1. Para poder llegar al 2 nuevamente adicionamos otro 1. De esta manera estaríamos representando el número 2. Ahora para poder armar el número romano que corresponde al número 212, cogemos desde la izquierda hacia la derecha y reunimos los símbolos que encontramos. Ahora el siguiente ejemplo es el número 8435. Recuerda que tenemos que analizar cada cifra para ver cuál es su valor absoluto. Comenzamos con el 8, que en la posición en la que está equivale al número 8000. Como ya lo habíamos mencionado en una de las reglas que observamos, debemos escribir el número 8 y para poder representar el 1000 ponemos una línea horizontal sobre el número de manera que el 8 se multiplicaría por 1000. Pasamos al número 4, que en esta posición tiene un valor de 400. ¿Cómo transformamos 400 a números romanos? No me sirve escribir 4 veces 100 para sumar 400, sino que paso al símbolo siguiente que sería el 500 y debería restarle 100 para que me dé el 400. Entonces escribimos C a la izquierda de D para que se reste 100 del 500. Ahora continuamos con el número 3 que equivale a 30. Para escribirlo en romano seguimos aplicando la misma regla. El símbolo que nos sirve sería el 10. Lo vamos a usar 3 veces de manera que al sumarlos nos da el 30 que buscamos. Y para finalizar el dígito 5 que por su posición equivale a 5, buscamos en los símbolos y tenemos un equivalente exacto. Entonces simplemente lo reemplazamos. Ahora reunimos todos los símbolos que encontramos y tendremos el equivalente en sistema romano para el número 8435. Teniendo en cuenta todo lo que ya hemos mencionado, en los siguientes ejemplos podemos avanzar un poco más rápido. Así que ya no iré cifra por cifra, sino que vamos a coger grupos de cifras. En este ejemplo tenemos el número 3.256.081. Vamos a arrancar con el 3 millones. Aquí el número máximo que podemos representar sería el número 3000. Lo haríamos escribiendo 3 veces la M. Eso suma 3000. Para completar los 3 ceros que faltan, de manera que podamos formar el número 3 millones, escribimos la línea horizontal sobre el número romano. Esto equivaldría al número 3 millones. Ahora vamos con el número 256.000. Debemos formar primero el número 256, que aplicando las reglas que ya vimos, equivaldría a tomar 2 veces la C, que nos daría 200,
una L que nos da el 50 y el número 6 que lo formamos con el 5 y el 1. Este sería el número 256. Para formar el 256.000, entonces lo multiplicamos por 1000 poniendo la línea horizontal encima del número. Y por último tenemos el número 81. Para formar el 81 vamos a buscar entonces cómo podemos ir sumando los símbolos hasta que alcancemos el 81. El símbolo que me sirve sería el 50. Ya llevaría 50. Me faltan 31. Para formar el resto, entonces tomaría 3 veces la X que me daría 30 y tomaría el 1 para completar 81. 50 más 30 más 1 me da 81. Ahora reunimos todos los símbolos y formamos el número que corresponde al 3.256.081 en romano. Y para nuestro último ejemplo tenemos la conversión al contrario. Recordemos que como ya lo había mencionado, los números romanos se leen y se escriben de izquierda a derecha. Y vale la pena observar muy bien el número antes de comenzar a hacer la conversión para que veamos qué relación hay entre los símbolos. En este ejemplo vemos claramente que existen 3 grupos de números y así es como vamos a irlo resolviendo. Vamos con el primer grupo, que sería el número 4, ¿cierto? Porque tenemos que la I está antes de la V, es decir que el 1 está antes del 5, por lo tanto debemos restar. Esto nos daría el número 4. Cada una de las líneas que el número tiene sobre él nos indica que el número debe ser multiplicado por 1000. En otras palabras sería que por cada línea vamos a aumentar 3 ceros. Entonces el 4 por 1000 me daría 4000 y el 4000 por 1000 me daría 4 millones. El segundo número que tenemos es el número 6 y tiene solo una línea sobre él, así que será equivalente a multiplicar 6 por 1000, lo que me da el número 6000. Y con este último grupo de números vamos a analizar lo siguiente. Miremos que la I está justo en medio de dos X, es decir que está a la derecha de una X y a la izquierda de la otra. Entonces, ¿qué harías? ¿Lo sumas o lo restas? Antes de darles un truco muy conocido en estos casos, analicemos la primera posibilidad y nos vamos a dar cuenta por qué no deberíamos hacerlo de esa manera. Si tomo la I, que equivale a 1, y la sumo a la primera X, me daría 11, más el 10, que corresponde a la última X, me daría 21. ¿Y será esa la representación correcta del número 21? No. El número 21 sería XXI, es decir, 10 más 10 más 1. Así que la I no deberíamos sumarla con la primera X, sino restarla con la segunda. De este modo tendríamos 10 de la primera X más 9 de la resta de la X y la Y, para un total de 19. Y el truco que les mencionaba nos dice que siempre que encontremos entre dos símbolos a otro que sea menor, este menor debemos restarlo al siguiente, ¿vale? Y esto lo podemos aplicar para todos los símbolos. Otro truco súper útil es que cuando no estés seguro de un número, verifique si lo puedes escribir de otra forma. Si encuentras otra forma de escribirlo, entonces hay que revisar, porque lógicamente solo hay una manera de escribir cada número. Bien, una vez que hayamos encontrado todos los valores, los vamos a sumar y ese valor que encontremos será el que corresponde al número romano. En este caso, nuestro número romano sería el 4.006.019. Y bueno muchachos, así terminamos por hoy. Espero que este video sea de mucha utilidad para ustedes. Recuerden que siempre estoy pendiente, atenta a sus inquietudes, a sus sugerencias, a sus comentarios. No duden en escribirme para más información. Un fuerte abrazo, bendiciones.